En una familia de niños no existe el problema de ser el último. Con 5 hermanos como la mía, creo que tampoco. Aunque muchas veces me tocó usar los uniformes de escuela, disfraces, los perolitos de la primera comunión y la ropa en general de mis hermanos mayores. Pero siendo 15 hermanos, creo que el tema se complica por ser el último, como le tocó a mi padre Humberto. Pero se complica para mí de manera más relevante no por usar la ropa vieja de tus hermanos y otros aspectos que salen a reducir de esta situación. A lo que verdaderamente me refiero es a la responsabilidad de transmitir y con ello mantener viva en la memoria de las nuevas generaciones el legado de un grupo familiar tan grande y extendido en el tiempo por más de un siglo. La madre de mi padre, mi abuela Florinda Ramos de Gasperi, parió su primer hijo, mi tía Sara, en 1901. Y Humberto Gasperi, mi padre, nace 28 años después. Parecerá una tontería para muchos, pero bajo los valores familiares en que fui criado, conocer de nuestras raíces no solo los cuentos bonitos y ejemplares, sino también los malos, de donde sacar enseñanza, es algo natural y de un profundo orgullo. Por el legado oral de Humberto y recientes hallazgos realizados en Estados Unidos y en Venezuela, se ha logrado determinar que el apellido Gasperi en Venezuela pudo haber llegado a estas tierras aproximadamente en 1860, encontrándose evidencia escrita de al menos 2 enclaves estratégicos de dispersión, Guanare y Maracaibo. Siendo tan distantes los sitios en Venezuela, la procedencia desde el extranjero en los documentos encontrados era la misma en Italia, la isla de Elba, en el archipiélago toscano. Los nombres de esos primeros italianos de apellido Gasperi en 1860 eran Ángel, Juana, Antonio y Bartolomé. Los 3 primeros ubicados en Maracaibo, que luego se dispersan a los Andes. Y Bartolomé, antecesor del cual parte la descendencia conocida en Guanare, y del cual solo tenemos referencia hasta ahora de un solo hijo, Tobías. Tobías Gasperi Riperti, quien llega de Italia entre niño y adolescente, de la mano de su papá Bartolomé Gasperi y su mamá Luisa Riperti. Se casa luego con María Dolores Orá Vergara, en Guanare, el 31 de enero de 1874. De esa unión nacen 3 hijos de apellido Gasperi Orá: Tobías, Sara y Rafael Ángel, mi abuelo. Tobías Gasperi Orá llega a casarse, pero no tiene hijos, y muere un 8 de septiembre de 1918, a la edad de 42 años. Sara, su hermana, se casa con Pedro Blanco Peñalver, primo de Andrés Eloy Blanco, y se radican en Valencia, donde tienen 4 hijos: Pedro, Rafael, Luis María y Sara. Con los hijos de Sara, sobre todo los varones, hay material suficiente para contar otras historias de ejemplos para sentir mucho más orgullo familiar. Pero como esta historia se trata de Humberto Gasperi, es justamente el último de estos 3 hermanos, es decir, Rafael Ángel Gasperi Orá, nacido el 27 de mayo de 1881, que luego de casarse con Florinda Ramos Romero el 18 de febrero de 1901, nace Humberto Vicente Gasperi Ramos, a quien antecedieron 14 hermanos. Sobre el apellido Ramos de su mamá Florinda, las historias de Humberto dejaron escuchar solo hasta el nombre de su abuelo, Pedro María Ramos. Esta rama familiar, a diferencia de los Gasperi, a pesar de no contar con mucha referencia histórica ancestral hasta el momento,
la cantidad de tíos a partir de los cuales dispersar el apellido fue mayor. Y no conforme con esto, varios de ellos lo hicieron muy bien. Pero el más destacado fue Manuel Ramos. Es quien mantiene vigente el récord en el árbol genealógico colgado en internet de más parejas, 7. Y a partir de ello también ostenta el récord de persona con más hijos, 22. Por tanto, es este lado de la genealogía que por estadística pudo brindarle a Humberto más cuentos e historias que transmitir. Y si de alguna manera guardamos en la familia algún tipo de talento musical, creo que también viene de los Ramos. Y para justificarlo, cito el nombre de Julio Ramos Artiles, pionero de la música tradicional y académica de nuestro pueblo Guanare en buena parte del siglo XX. Casualmente de la cantera del padrote Manuel Ramos. A mi papá su labor de El último de los hermanos probablemente fue asumida de manera espontánea, sin esperar la connotación y halagos que quiero significar acá. Y eso lo puede respaldar cualquiera que lo conoció, aún no siendo consanguíneo, que puede dar fe de la forma en que abordaba cualquier tema histórico o de actualidad, dejando escurrir de manera amena el relato y preguntas para poder extraer de la contraparte conocimientos de temas que le ayudarían a enriquecer sus futuras conversaciones familiares. Estamos guapeando. Una de sus fundamentales inspiraciones para contar historias fue precisamente su padre, don Rafael Ángel Gasperi Orá, con las cuales dejaba en el camino tremendos mensajes para enriquecer nuestros valores. Como aquello que pasó en aquel tiempo cuando llegó a Guanare una peregrinación a rendirle culto a la Virgen de Coromoto. Y en carrera apresurada una dama devota se encontró en las puertas de la casa parroquial a un señor a quien pidió le cuidara su maleta. Después de hacer largas oraciones, regresó a rescatar sus pertenencias y quiso conocer quién le hizo el favor, a lo cual, con mucha galantería, el señor respondió: Rafael Ángel Gasperi, presidente de Estado. Para servirle, señorita. Este hecho causó un natural sonrojo en la dama, que a su vez no encontraba la manera adecuada de disculparse, mientras la risa cantarina de don Rafael se confundía con el sonar de campanas y el canto fervoroso de los peregrinos. La tarea para Humberto pudiera resultar un poco difícil, pero a la vez más comprometedora, toda vez que el legado material de sus antecesores fue notable, sobre todo de don Rafael Ángel Gasperi, el cual no pudo ser preservado en buena parte y ser en la actualidad factor de sustento seguro para el grueso de sus descendientes. Eso no lo amilanó, porque si una cosa reconozco de manera plena es cómo fue transmitida en muchos de nosotros su perseverancia y constancia para asumir muchas tareas en su vida, por más difíciles e improbables que parecieran, sobre todo aquellas que tuvieran que ver con las causas más nobles a la humanidad, aunque ello representara a veces el sacrificio propio. Es así como surge la bien documentada historia que da cuenta de la relación de verdadera amistad entre don Rafael Ángel Gasperi y el general José Rafael Gabaldón. Consumada la traición de Juan Vicente Gómez sobre Cipriano Castro el 19 de diciembre de 1908, los cambios favorecen entre todo a nuestra tierra, porque en el año 9 se volvía a liquidar el Estado Zamora y se impone nuevamente el Estado Portuguesa con su capital en Guanare. Asume como presidente de Estado el general José Rafael Gabaldón, trujillano muy cercano desde su juventud a Portuguesa, que mantendría como Estado ese nombre hasta el día de hoy. Gabaldón, conformando el grupo de jefes civiles por distrito, nombra en Guanare a don Rafael Ángel, pero cuando llega el año 13, Gómez, más consolidado en el poder, da el zarpazo, como lo acuñó Cipriano Heredia en su libro Historia General de Portuguesa. Los que apoyaron a Gómez en el golpe y no eran tachirenses, cayeron en desgracia, uno tras otro, entre ellos el general Leopoldo Baptista, militar muy cercano a Gabaldón, quien ya traía por su parte inconvenientes con el ministro de Hacienda,
por reclamos no atendidos, queriendo favorecer la ejecución de obras en aquel empobrecido estado. Y esto llegó a los oídos de Gómez. Con este precedente, Gabaldón, fiel a Baptista, sacrificó su posición ejecutiva. Se perfila de manera contundente la dictadura de Gómez. Empiezan las persecuciones a los desafectos al régimen y Gabaldón se ve obligado a coger el monte. En el año 14 colocan de presidente de Estado a un sangriento gomecista, el general Vicencio Pérez Soto. A mi abuelo lo hacen preso y lo envían al terrible castillo Libertador en Puerto Cabello, con grillos en sus piernas, lo que de una manera lo salvó de este oscuro personaje que el 8 de agosto de ese año fusiló en una noche a 27 personas en Guanare. A don Rafael Ángel su vinculación con Gabaldón le costó casi 4 años de prisión, en 2 periodos diferentes, hasta el año 1917, lapso en los cuales el mayor de sus hijos era Rafael Jesús, el Negro, quien asumiría a temprana edad con familiares cercanos el control de la actividad comercial ganadera que llevaba. Ahora entiendo por qué mi papá me decía que el Negro, mi abuelo, lo calificaba como un extraordinario llanero y lo tenía como mano derecha. A pesar de las circunstancias y riesgo que representaba don Rafael Ángel, después de libre continuó en contacto y apoyando comercialmente a Gabaldón, y es cuando aparece una carta fechada el 13 de agosto de 1918 diciendo: Santo Cristo, 13 de agosto de 1918. Señor don Rafael A. Gasperi, Guanare, muy apreciado amigo y compadre. Si no fuera que un oído me tiene en la casa, iría a felicitarlo personalmente por haber recobrado ya su libertad, la cual debe usted al general José Antonio Baldó, que interpuso su influencia con el general Gómez. Pero mientras puedo, lo hago con esta cartica. Según parece, mi amistad le ha acarreado a usted 2 veces ya un desagradable viaje al castillo, y como en ningún caso quiero que mi amistad pueda pesar fatalmente a quien se la doy, lo autorizo para que diga al público, en la forma que mejor le plazca, que solo tiene conmigo relaciones comerciales, las cuales terminará con el arreglo y liquidación de nuestras cuentas. Al hablar con usted sobre este particular, he querido colaborar con sus propósitos a ese respecto cuando iba para el castillo, en lo cual le he concedido bastante razón. Su fraterno compadre, José R. Gabaldón. Para abreviar el tiempo y sin más palabras, a continuación la respuesta de don Rafael Ángel Gasperi Urá. Señor General J. R. Gabaldón, recibí su apreciable fecha 15 del corriente y le estimo a usted altamente su asentada felicitación, tanto más cuando la recibí en momentos en que me encontraba rodeado de mi madre, esposa e hijos, después de 10 meses de abandono. Al pasar estas primeras impresiones, me ocuparé de centralizar y liquidar nuestras cuentas. Respecto al otro particular de su asentada cartica, le diré: hay religiones que solo tienen el mérito de la fe con que se les rinde culto. A mí solo me queda decir con aquel adagio: bien vengas mal si vienes solo. Mis respetos y saludos para la familia, su compadre y amigo. Pero mi tía Sara ya se había casado con Blanco Peñalver, vivía en Valencia, tenía ya muy metido, viejita, no jodas, la cartera sabía. Y no sé cómo uno tierra y cielo y consiguió, ya metió el primo Pedro Blanco, el hijo de ella, Blanco Gasperi, ya había estado en Francia haciendo posgrado de cirugía. Entonces ya se movió el año, hasta urna le hicieron en el castillo, porque le dieron por los quitis, se insularon los testículos, se les puso. Estaba esperando que pudiera papá. Hay una leyenda, una vaina que dice, Tobias Gasperi, tío, yo coño, está casado.
Coño, que me muera yo, chico, pero que Que sabe no mi tengo hermano hijos, que dijo tiene, pues, había un poco ya de ahí, nosotros fuimos 15, pues. Ser el último de los hermanos, en la dimensión de mi padre, fue una tarea donde todos caímos como incautos muchas veces. En medio de las conversaciones familiares, él estaba haciendo su trabajo, y nosotros, ajenos de aquello, percibíamos una historia entretenida, bien documentada, que dejaba algo muy necesario en nuestro tiempo: identidad. A partir de allí se dedicó a inocular en nuestras mentes la semilla del orgullo familiar, de mantenernos unidos y cerrarnos en una cruzada invisible para protegernos y querernos mutuamente, no importando prejuicios, lugar y tiempo. Papá hizo ese tanque ahí, fue el primer tanque que hicieron para este fondo. Papá fundó está allá en 1917, hace casi 100 años. Tuvo que irse a Oriente a buscar trabajo en los años 50, con el resultado más maravilloso para él y muchos de nosotros al encontrar en el camino a la más bella flor cariña, Angelina Romero Padrón. Además de compartir profesionalmente un campo petrolero con los gringos, de ser a su vez guerrillero urbano, de traerse 4 de los 5 hijos, nos dejó allá como regalo toda la familia materna en plena mesa de Guanipa. Su inesperada vida como empresario ganadero la asumió con su férrea voluntad, a pesar de todos los obstáculos y pronósticos, siendo innovador en su época para con esta actividad. Con ella terminó de levantar sus 5 muchachos hasta que sus últimas reses se fueron a México en forma de dólares, a transformarse luego en fuente de esperanza y vida para miles de niños, gracias a la mente y manos prodigiosas de mi hermano mayor, Ángel Humberto. Esa suerte de conjuro providencial que hacía que propios y extraños llegaran al corredor de su casa a conversar, era el resultado de muchos años en una carrera contra el tiempo donde el último de los hermanos era reconocido como tal sin que la persona lo supiera, y en ese momento comenzaba la magia de hacer conocer las historias de Guanare y a su vez la familia. Y al mismo tiempo saciaba su sed de conocer más de la contraparte para que su historia luego formara parte de las conversaciones próximas con otro interlocutor, en un ciclo que terminó sencillamente hasta que dejó de respirar. Posterior a la historia de la Cartica de Gabaldón en 1918, hay 3 hechos relevantes en la portuguesa de ese entonces que contaba mucho mi papá. El traslado de la capital de estado a Carigua el 31 de diciembre de 1926. El presidente portuguesa para la época era el general gomecista José Garbi, donde muchos fueron los argumentos, como el valor económico, la existencia de periódicos, cercanía a mejores vías de comunicación con el centro, personajes de influencia con Gómez, y para el caso de Garbi, muy conveniente para su traslado a la capital, ya que vivía en Barquisimeto, donde tenía su familia. Alzamiento victorioso de José Rafael Gabaldón, el 28 de abril de 1929, saliendo de su hacienda Santo Cristo, cerca de Vicucuy, y cayó sobre Guanare cuando apenas despertaba. Desde la Libertadora en 1902, no tronaba plomo en sus largas y empedradas calles. Muchos nativos eran anímicamente gabaldoneros y llamaron a ese día la pelea, aquella que se libró entre la placita Coromoto y la casa de los Abreu, dejando un aproximado de 100 muertos, y al general gomecista José Antonio Baldó mal herido, aquel que ayudó a liberar a mi abuelo Rafael Ángel en el año 1917. Retorno de la capital del estado portuguesa nuevamente a Guanare. Con la muerte de Gómez en diciembre de 1935, su exministro de Guerra y Marina, Eleazar López Contreras, impone un nuevo orden nacional y coloca como presidente del estado portuguesa al general Bartolo Yepes, quien a su vez coloca como jefe civil del distrito capital, Páez, a Carigua en aquel entonces, al señor Ramón Veracochea, y en distrito Guanare a Rafael Ángel Gasperi. Ya en 1936,
aires de cambio se respiraban a nivel nacional, y en aquellos casos, como el sucedido con Guanare en 1926, donde se consideró un despojo al llevarse la capital a Acarigua, fue importante la presencia del bachiller José Aguilera Hunda como presidente de la Asamblea Legislativa, guanareño con fuertes vinculaciones en el Estado, y la presión de políticos y estudiantes. Pero la situación particular se dio en la Asamblea Legislativa, con fuerzas opuestas equilibradas. Mostraban al bando de Acarigua apoyado por 4 legisladores de los distritos Acarigua, Araure, Esteller y Turén. Por Guanare, 4 también, de los distritos Guanare, Guanarito, Sucre y Ospino. Con este empate, fue el voto del diputado de Esteller quien terminó inclinándose por Guanare, donde la participación de don Rafael Ángel Gasperi fue decisiva y terminó siendo el presidente del Estado portuguesa de esa fecha hasta 1939, pero esta vez despachando desde su capital actual, Guanare. Pocos conocen que fueron varias las oportunidades donde escritores fueron motivados por él y acudieron a su mente, como nuestra recordada Evelyn Martínez de Gasperi, para escuchar de él los relatos que ayudaron a conformar historias o a formar parte de la actualidad del contenido de varios libros sobre Guanare y sus personajes históricos. Acá hay que resaltar que buena parte de la base histórica que soportaba en conocimiento fue adquirido a través de su formidable pasión por la lectura, que lógicamente soportó de manera formal cada tema que comunicaba. Es probable que desde donde esté insistirá y querrá dejar claro que sus logros, desde los más relevantes hasta el más insignificante, tiene el sello compartido e indiscutible junto a Angelina, su ángel en la tierra. Se nos fue físicamente el 6 de mayo del 2014, pocos días después de haber cumplido 60 años de matrimonio. Su partida inminente por ley de vida hacía retumbar en mi mente que estábamos cerca de que ese flujo de historia se cortaría. Y a un año de su muerte recapacito en las consecuencias y creo que no las hubo, porque el último de los hermanos hizo a cabalidad el trabajo. En un tramo de la vía que lo vio pasar a Santa Marta tantas veces, vamos a visitarlo y en ocasiones escuchamos que nos habla transmutado en el canto de sus pájaros tan queridos y en el de su parolata de siempre, con los que de seguro recorre las sabanas que vieron nacer y morir a los Gasperi Ramos y al último de los hermanos.